Vivimos en un mundo rodeado de invenciones. Alguien diseñó y creó, a excepción de la naturaleza, básicamente todo lo que usamos, estemos en nuestras casas o en la calle. Así que hoy, de una vez por todas, averiguaremos cuál es la que reinará sobre todas las demás. Hoy averiguamos cuál es la mejor invención de la historia. ...1960... En plena Guerra Fría, Estados Unidos empieza a buscar un nuevo sistema de comunicación para la defensa del país. En 1969 se crea ARPANET, una red que conectaba universidades, agencias gubernamentales y contratistas de defensa de todo Estados Unidos para facilitar las comunicaciones. ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo. Cualquier persona con fines académicos o de investigación podía tener acceso a la red. En 1990, Tim Berners-Lee introduce un nuevo sistema llamado World Wide Web. Este nos permitía buscar, conseguir y compartir data, y evolucionó hasta lo que tenemos hoy en día, por donde estás mirando este video. Esta es una de las últimas grandes invenciones del hombre, la Internet. ¿Pero podrían considerarla como la mejor invención de la historia? No hay duda que el Internet es una conquista trascendental para la humanidad, pero no se podría haber concebido sin invenciones anteriores a ella, ¿o no? Desde la Z1, considerada por muchos como la primera computadora del mundo, que básicamente era una calculadora gigante que podía efectuar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y era capaz de leer y guardar información en su memoria, hasta el 2007 cuando Steve Jobs presenta el primer iPhone, dando inicio a nuestra era del smartphone. No solo la Internet va de la mano con las computadoras, nació gracias a ellas. Por lo tanto, de un punto de vista histórico no podríamos considerarla como la mejor invención. Según esta lógica, no podríamos vivir en el mundo que vivimos hoy sin alguno de estos ejemplos. Hasta el año 1450 aproximadamente, los libros se difundían en copias escritas por monjes y frailes dedicados a replicar manuscritos. En este entorno, un tal Gutenberg apostó a ser capaz de producir a la vez varias copias de la Biblia en menos de la mitad del tiempo de lo que se tardaba en copiar en ese momento. Nació la imprenta. Siglo XVIII. Se desarrolla el uso industrial de la máquina de vapor, reemplazando energía humana y animal. 1796. Edward Jenner desarrolla la vacuna al inmunizar a un chico de 8 años contra la infección de la viruela. Por último, 1885. Carl Benz instala un motor monocilíndrico en un triciclo que condujo por la ciudad de Mannheim. Este vehículo es considerado el primer automóvil de la historia. Obviamente hay muchísimos más ejemplos de inventos que tuvieron un gran impacto en nuestras vidas. Pero ¿cómo decidimos cuál es el mejor de todos? Para categorizar las invenciones tenemos que usar de criterio la influencia. ¿Qué influencia tuvieron en nuestras vidas y en el desarrollo de otras invenciones? Pero son tantas que se nos hace imposible compararlas. Por ejemplo, el sorbete, o pajita como se le dice acá. Es un invento copado, pero ¿qué tanta influencia tiene? No tanta, no es vital para la vida cotidiana. Ahora ni McDonald's te la dan, o sea, al pedo terminaron siendo estas cosas. Entonces, para encontrar la mejor invención, tenemos que encontrar aquella que sembró todo. Año 3500 a.C. Uno puede decir que la rueda es uno de esos inventos que tuvo una gran influencia en otros. La más antigua de la que se había encontrado evidencia era la que usaban los ceramistas en la antigua Mesopotamia. A partir de ahí se difundió por todo el mundo. Un concepto simple, unas vigas conectadas a formas circulares permitían transportar mercadería de manera más eficiente. Fue evolucionando y la rueda encontró diversos usos. Sí, es un concepto muy simple, pero la rueda demostró ser crucial para el desarrollo de nuevas tecnologías.
años entre 9500 y 8500 a.C. Aunque hoy no nos resulte tan significativo como debería, la invención y el desarrollo tanto de la agricultura como de tecnologías posteriores que simplificaron esta tarea, por ejemplo el arado, son cruciales. Estamos hablando de más de 100.000 años atrás. Se identificaron centros de origen en por lo menos 11 regiones diferentes del mundo. Esto fue imprescindible para la supervivencia de la raza humana. Digo, sin ella probablemente no estaríamos acá. Con esto último podemos considerar a la agricultura como la más grande invención de todos los tiempos. Nos estamos olvidando de una creación crucial. Hay una tecnología que data de 60.000 generaciones atrás, creada y usada, según lo que podemos suponer, por el Homo erectus, aunque es difícil de especular por la falta de evidencia física. La comunicación está presente en el reino animal. Los pájaros usan cantos, por ejemplo, otros animales usan sonidos o movimientos, pero ninguna otra especie, además de la humana, tiene el lenguaje. Se define el lenguaje como facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otro sistema de signos. Ningún otro animal ideó este concepto, un sistema de signos para comunicarse a través del habla o de gestos con las manos. Las primeras especulaciones varían mucho. Lo que es seguro es que de algún lado tuvo que venir. Alguien que opinó al respecto fue Darwin. Él sostuvo una visión naturalista sobre el lenguaje, al que consideraba un instinto de la especie humana. En su opinión, el lenguaje evolucionó gradualmente a partir de primitivas formas de vocalización utilizadas como reclamo sexual. Hace poco me encontré con una entrevista del lingüista Feliciano Delgado, de la Universidad de Córdoba en España, que nos da un cierto equilibrio entre las teorías evolutivas. Él entiende al lenguaje como un proceso evolutivo, un hallazgo que el hombre desarrolló para establecer lazos de comunicación que le garantizaron la supervivencia. Y, a su juicio, ese algo diferente de la comunicación es la garantía de futuro con que se encontró el Homo sapiens. Según él, el ser humano no aprendió a hablar, lo descubrió, porque en el momento en que empezó a hablar fue un invento suyo. Lo que hay que preguntarse es qué mutación genética se produjo porque hay una evolución del aparato fonador. Existe además un desarrollo que viene después de su nacimiento. Un chimpancé nace como lo que va a ser con unos pocos meses de desarrollo. Sin embargo, un ser humano pasa al menos 3 años en ese desarrollo en una relación biológica con la madre que hace posible el lenguaje. Y quien inventó esto es el que ha sobrevivido porque ni el hombre de Atapuerca ni el neandertal sobrevivieron. Para unos es una evolución instintiva y para otros es la evolución de algo diferente. El lenguaje no es un instinto, porque no hay educación en un instinto. Probablemente el ser humano que golpeó con un hacha por primera vez lo hizo de forma instintiva, pero cuando introdujo alguna modificación en el uso para mostrárselo al que tenía al lado, estaba transmitiendo conocimiento. Lo que sabemos con certeza es que el lenguaje virtualmente está en todo. Imagínense el tener que construir un edificio sin el lenguaje. Imagínense tener que construir algo sin el lenguaje o sin el conocimiento que adquiriste gracias al lenguaje. Lo que nos diferencia del resto de los animales, lo que nos hizo sobrevivir todo este tiempo, lo que nos hace humanos, está dentro de nuestras mentes. El lenguaje es la única manera de representar eso. Gracias al lenguaje somos todo lo que somos y lo que vamos a llegar a ser. Les recomiendo la charla TED ¿Por qué el lenguaje es el mayor invento de la humanidad? Por David Peterson. Él es un lingüista creador de 2 lenguas para la serie Game of Thrones, el High Valyrian y el Dothraki. Esta charla sirvió de inspiración para justamente este video. Desarrolla temas muy interesantes sobre el lenguaje, como por ejemplo de qué sirve que la gente aprenda un lenguaje creado para una serie de televisión. Dejo el link en la descripción. Nos vemos en la próxima.